debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú.
al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, Mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, Poderoso Dios. Poderoso Dios. mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Clamamos por ti, Señor Jesús, Amén. porque solo de ti dependemos, solo de tu poder, solo de tu gracia, Señor. Amén. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Amén, amén. Nuestra alma clama por el Señor. Clamamos porque sabemos que de Él viene nuestra provisión, de Él viene nuestro auxilio. ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? Nuestra ayuda viene del Señor. Amén. Hoy es un día especial. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en el día del Señor. Qué bendición que hoy en el mundo entero nos estamos reuniendo como iglesia para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo para que haya unidad en la iglesia, unidad en la verdad, porque lo único que nos unifica es Cristo. Él vino a traer unidad en un mundo dividido. Él vino a traer unidad en lo principal, que era unidad con el Padre. Gracias, Señor. De verdad que no tenemos palabras para agradecerle al Señor nuestra comunión con el Padre. Es eso lo que trae la unidad en un mundo que siempre ha estado convulsionado. No es nuevo todo lo que está pasando. De hecho, la palabra dice que lo que estamos viviendo ya pasó. Ya ha pasado antes, que la historia siempre se repite. Y lo más importante para nosotros como sus hijos es ver que cada vez que se repite la historia vemos glorificado al Señor, dándonos una nueva oportunidad de conocerlo, de disfrutar sus misericordias, de levantarnos en su nombre y ser usados por el Señor. Vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Vamos a orar especialmente por las personas que están siendo azotadas por el rigor del clima. Qué triste ver esas noticias, cómo ha quedado Nicaragua, cómo ha quedado Honduras, cómo está Guatemala.
Y esa tormenta viene para acá, viene para acá. Los que no viven en Miami, les queremos contar que estamos con unas lluvias increíbles, con un nivel de los lagos. Florida todos son lagos, 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 y esto está impresionante, pero sabemos que el Señor nos guarda, el Señor nos protege, y no tenemos sino motivos de gratitud los que vivimos en este pedacito del mundo donde sabemos que somos presa de los huracanes desde junio hasta noviembre, y ha pasado por todo lado menos por aquí, y así pasa esta vez por aquí. Sabemos que el Señor nos está guardando, que el Señor nos está librando, que el Señor nos está protegiendo. Gracias, Señor, gracias por esta mañana, gracias por el privilegio, Señor, que nos das a nosotros como iglesia de llevar tu palabra. Gracias por el pastor, gracias por Alvarito, gracias, Señor, porque nosotros creemos, Señor, que esto que estamos haciendo viene de ti, y el fruto de la predicación viene de ti, Señor. Oramos porque la palabra que hoy sea expuesta, Señor, que hoy has traído para nuestra mesa, caiga en tierra fértil, Señor. Oro para que todo impedimento que el enemigo ha levantado para que tu palabra sea propagada, para que tu palabra dé fruto en mi corazón y en el corazón de mis hermanos hoy sea derribado, que todo argumento que el enemigo ha levantado para traer división hoy sea derribado, Señor. Amén. Y volvamos todos a la piedra angular, que es Cristo y solo Cristo, Padre. Amén. Oramos en el nombre de Jesús por las personas que están siendo, Señor, afectadas por ese huracán ETA, Señor, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. Señor, tú eres el que provee. Padre, en el nombre de Jesús, dales aliento, dales esperanza y úsanos, Señor, para bendición de ellos. Señor, mueve el corazón de la humanidad en generosidad para traer, Señor, alimento, cobijo, para traer recursos para que sean levantados de nuevo después de esta tragedia tan tremenda, Señor. Porque cuando vemos la naturaleza solo podemos ver que eres tú el capaz de dominarla, Señor. Ningún poder humano, ningún gobierno le puede decir al sol que se ponga y a la luna que salga. Ningún poder hay en la humanidad, Señor, en este mundo que pueda decirle a la lluvia que cese y a los mares que se abran. Solo tú, Señor, y eso nos debería llevar a reflexionar en el Dios que tenemos, en el Padre que tenemos, capaz de permitir que en la tierra sucedan cosas y que esas cosas solamente puedan ser arregladas de tu mano, Señor. Hoy nos unimos como una sola iglesia para clamar por los necesitados, Señor, porque esa es la labor de la iglesia, estar pendiente del huérfano, del desvalido, del pobre, Señor. Hoy clamamos que como iglesia nos podamos levantar, Señor, en generosidad y amor para abrigar a aquellos, Señor, que lo han perdido todo por causa del rigor de la naturaleza, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que todas esas acciones que se están llevando en el mundo lleguen a feliz término, Señor, que no se roben la plata, que no se roben los recursos, sino que llegue el alimento, llegue el socorro a estos países que tanto necesitan en este momento de esta ayuda, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque tú tienes el control de los tiempos, tú tienes el control de los aires, tú tienes el control de los gobiernos, Señor. Tu autoridad está por encima de toda autoridad, Señor. Y tú nos has dado tu nombre que tiene poder, Señor. Poder para hacer milagros, Dios. Y el milagro más grande, Señor, es traer salvación. Amén. Gracias, Señor. Que nuestros ojos se abran a la verdad de tu palabra, Señor. Y al poder de tu Espíritu cuando tu palabra es dada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, el viernes cuando compartía sobre el estudio bíblico de Efesios que estamos haciéndolo los viernes, yo les comentaba que era muy impresionante ver esta ráfaga de informaciones acerca de la política y de lo que está pasando en los Estados Unidos, de este proceso electoral. Y lo más tremendo era ver que muchos cristianos están orando dividido. Unos están orando para que gane uno y otros están orando para que gane otro. Y yo le decía a Memo, wow, si Dios no fuera Dios estaría enloquecido. Como que a quién le contesto, a ver, en las urnas de mi arca celestial, ¿quién más ha orado? Y Dios no es así, Dios tiene todo preparado de antemano. De hecho, Él dice que Él ha preparado todo de antemano para que nosotros andemos en las buenas cosas del Señor. Pero definitivamente el enemigo es astuto. Y la principal arma del enemigo es el engaño. Y el engaño trae división. Porque lo único que trae unidad, vuelvo y le repito, es la verdad. Y pensando en esto, en los puntos de vista de una persona, en los puntos de vista de otra persona, y no solamente hablo de individuos, sino de mis hermanos en la fe, me llevaba a preguntarle al Señor, Dios mío,
mío, ¿qué está pasando? Señor, enfócanos. Y de hecho, hace 8 días el pastor en la predicación, ese fue el mensaje, que teníamos que estar enfocados porque si perdemos nuestro enfoque, perdemos la dirección, perdemos el norte, nos caemos. Y eso sí es peligroso. Entonces me acordaba de un poema de el señor Ramón de Campoamor y quiero leerles un extracto de ese poema para que podamos entender lo que el Señor hoy quiere decirnos a través de su palabra. Y el poema dice así, de Diógenes compré un día la linterna a un mercader, distan la suya y la mía, cuando hay de ser, a no ser, blanca la mía parece, la suya parece negra, la de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y la última estrofa, los insto a que la lean, es un poema precioso, con mucha sabiduría. Dice la última estrofa, como al revés contemplamos, yo y él, las obras de Dios. Diógenes o yo engañamos. ¿Cuál mentira de los dos? ¿Quién es en pintar más fiel las obras que Dios creó? El cinismo dirá que él, la virtud dirá que yo. Y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. ¡Wow! Creo que eso describe lo que está pasando. Cada uno sustenta su punto de vista con hechos que para él son verdad. Muchos se han vuelto más perspicaces que la misma CIA o que el FBI. Sacan noticias de un montón de estadísticas y de un montón de cosas que solo les llega a ellos. Otros avalan su razón de acuerdo a lo que ven sus ojos. ¿Y quién tiene la verdad o la mentira en este mundo tan gris? Y realmente creo que el problema es de óptica espiritual, porque nosotros los hijos de Dios estamos llamados a ver no lo que ven nuestros ojos, sino lo que el Señor quiere mostrarnos. Y el Señor ha escrito su historia de principio a fin y nos ha dado su palabra para que la leamos y a través de su Espíritu la entendamos y sepamos discernir no los tiempos de la humanidad, sino los tiempos del Señor. Y a eso estamos llamados, a pedir sabiduría para discernir los tiempos, porque en el discernimiento de los tiempos sabremos la posición que el Señor quiere que juguemos. Y yo escribía esto al acabar de leer este escrito que les leí. Estamos como en el tiempo que Jesús estuvo con nosotros, cuando el Señor vino. Los judíos anhelaban un Salvador que los liberara de su opresión política y económica. Pero Jesús no vino a renovar un gobierno terrenal, sino a establecer un gobierno celestial. Amén. Me parece que como miembros del cuerpo de Cristo, más importante que defender la posición de un hombre al que casi vemos como un salvador, debemos tomarnos en serio el llamado que tenemos como iglesia, porque veo más problema en esto de defender las ideologías y no de defender nuestro llamado, porque esto traerá más problemas al mundo que este mismo caos en el que estamos viviendo, porque el que contiene esos tiempos de tinieblas no es el político que gana, ni el que las esparce también el que gana. El que contiene ese tiempo es la iglesia, porque aún hay tiempo de salvación, aún es el tiempo de la gracia. Y quiero leerles para terminar en Hechos 2, 42, 47, porque dista mucho de la óptica como la iglesia está viendo este tiempo. En Hechos dice lo siguiente: todos los creyentes, escuchen esto, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Miren esto, no solamente a la oración,
Porque ahora todo es oremos y se nos olvidó la necesidad del hermano, se nos olvidó la comunión. Y en esta onda de orar y orar y orar, veo con gran preocupación que se levanta una locura. Resulta que ahora oramos porque los ángeles que están en Estados Unidos ya no son suficientes y tenemos que importar ángeles del África y de la India y de otros moveres. Como si Dios no hubiese sido suficiente cuando le mandó el ángel a hablar con Daniel. Uno fue suficiente. Y él le dijo a Daniel, tu oración desde el principio fue escuchada, pero hubo oposición. Pero yo contuve y tuve que guerrear por ti. Un ángel es suficiente en el poder del Señor. Ahora estamos orando para que nos importen ángeles de África. Hágame el favor. ¿Cómo hemos perdido la perspectiva de lo espiritual? ¿Qué compartía la iglesia? No solo la oración. Qué fácil es decirle al hermano, estoy en necesidad, ven, oro por ti. ¿Por qué no le dices a tu hermano, cómo te ayudo? Yo me sacrifico de lo mío por darte de lo tuyo. Eso va a cambiar el mundo. Eso va a cambiar los corazones de las personas. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal. Pilas, porque con nuestra boca estamos atropellando a nuestro propio hermano. Lo estamos llamando incircunciso y anatema y cananeo, cuando no le conocemos ni siquiera conocemos nuestro propio corazón. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. ¡Wow! Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y esta es una belleza, porque este es el propósito de la iglesia. Amén. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. El Señor pelea nuestras batallas. El Señor se encarga de nuestros problemas. Pero es nuestra obligación como iglesia volver a la esencia para lo que somos la iglesia. Dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecen cuando la iglesia está firme en Cristo. Amén. Señor, te alabamos y te bendecimos en tu nombre, Dios. Ese nombre que nos has regalado sin merecerlo. Ese nombre que tiene poder. Ese nombre en el que todo reino, todo gobernante, sea de la corriente y del color que sea, tendrá que doblar sus rodillas ante ti y reconocer que tú eres el único rey. No por el poder de una votación, sino por el poder de tu Espíritu, Señor. Oramos que como iglesia nos levantemos, Señor, en la brecha para proclamar, Señor, la verdad de tu palabra. Porque por encima de gobernantes, por encima de personas, por encima de instituciones y por encima de cualquier agenda que el enemigo quiera levantar, está tu propósito eterno, Señor. Gracias, Señor. Anhelamos lo que viene, porque lo que viene, viene de parte de ti, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor, en medio de este mundo en caos. Oramos en el nombre de Jesús que nos podamos levantar como un solo cuerpo, Señor, para ser un refugio para los que aún están a tiempo de subirse al arca, Señor. De subirse al arca que eres tú, Señor, el que nos guarda del tiempo de la tribulación, del tiempo de la oscuridad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús que levantes a líderes, a pastores, Señor, que anhelen la salvación, que anhelen, Señor, el deseo de que muchos lleguen a conocerte
Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que toda contienda y toda división cese. Y que que el poder de tu Espíritu Santo una a tu iglesia como un solo cuerpo. Para edificación, para restauración, para redención, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por el presidente actual, Dios. Amén. Lo bendecimos, Señor. Amén. Clamamos por su corazón y por sus batallas internas, Dios. Oramos para que en este tiempo tú te vuelvas real en su vida, Señor, para sostenerlo, para vivificarlo, para protegerlo, Señor. A él y a su familia, Señor, porque tú moriste en la cruz por ellos, Señor. Y oramos por el presidente electo de este país, Señor, porque tú eres el que pone reyes y el que los quita. Y nuestro llamado como iglesia es a someternos a la autoridad y obedecerte, Señor. Bendecimos, Señor, los destinos de esta nación que tú has trazado de antemano, Señor, porque no se cae la hoja de un árbol si no es por tu voluntad. Rompe todo engaño y toda mentira. Rompe todo argumento humano, Señor, por más bondadoso que parezca, y establece, Señor, establece tu verdad. Que si nos la vamos a jugar, Señor, nos la juguemos por ti, por tu reino, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque nos has escogido sin merecerlo. Y al habernos escogido, nos has dado, Señor, un futuro y una esperanza, no solo para este mundo, Señor, sino para la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Muy buenos días, Dios los bendiga. Qué rico estar otra vez aquí, online, por Facebook Live. Mientras que el clima allá afuera está arreciando, no sé si alcanzará a escuchar, pero hay una lluvia bastante fuerte ahí afuera. Oramos para que no cause mayor estrago, sino que simplemente las aguas corran por donde deben correr y no se acumulen, que no haya inundaciones ni hayan daños. Dios lo quiera así. Y bien, como dijo alguno allí por el Facebook, habemos presidentes en Estados Unidos. Y parte o todo de lo que quiero hablar esta mañana tiene que ver con eso. No con política o no con hablar del presidente, sino vamos a hablar de nosotros mismos. Amén. Vamos a hablar de ropa sucia que se lava en casa. Vamos a pedir el Espíritu de Dios, como siempre, que es el que nos ilumina y nos habla, que toque nuestros corazones, que nos confronte, que nos ayude a pensar correctamente y a tomar decisiones en este tiempo que ahora comienza, esta nueva etapa para el país, para el mundo. Nosotros vamos a confiar en el nombre de Jesucristo, de que Él toma control de nuestras vidas y aún en medio de las circunstancias, Él guarda a sus hijos, guarda a su iglesia, guarda a su pueblo, y cualquiera que decida creer en Él va a poner su confianza en Él, no en las circunstancias, no en los políticos, no en la economía. Y le pido al Señor que ahora mismo sea Él, su Espíritu Santo. Como dice su palabra, tenemos tu mente, Señor. Toma control de mi mente, toma control de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Creemos que tú, Señor, diriges nuestro ser, que tu Espíritu nos guía a toda verdad. Gracias porque tú traes paz, consuelo y descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Me encontré con esta frase mientras veía por allí, navegaba o, ¿cómo se dice eso? Surfeaba por el internet. Me encontré con Itiel Arroyo en una de sus frases, en uno de sus videos, surfeando. Y decía él, las crisis exponen nuestro corazón. Y eso es lo que hemos estado viviendo durante este año, una crisis generalizada, una crisis global. Las crisis exponen nuestro corazón. Y decía él, pone estos dos polos. O desesperadamente buscamos ahondar en el pecado, o desesperadamente buscamos a Dios.
¿Nos dejamos llevar por nuestros instintos más bajos, más básicos? ¿O nos dedicamos a la búsqueda de lo divino y lo trascendente? Eso lo dijo Miguel Amor. Y es interesante porque en este tiempo de crisis mucha gente lo que ha hecho es, al estar aislada y al estar encerrada, hay mucho tiempo para pensar en cosas a veces que no son productivas. A veces se alejan de la realidad, o quizás se dedican a darle gusto a su propio ego o a su propio cuerpo, a su propia carne, y pierden como esa intimidad, no podría decir, como esa sintonía con las cosas de Dios. Entonces ve gente que está deprimida porque está encerrada, gente que ahora lo que le gusta son los videojuegos y se la pasa horas jugando en los videojuegos, hablando con otros desconocidos en las redes, que jamás ha visto en su vida, pero que también juegan lo que ellos juegan, y pierden el tiempo horas y horas en esos videojuegos. O se dedican a ver lo que no deben ver, pornografía por ejemplo, o se dedican a hacer comentarios extremos o comentarios incisivos en las redes sociales, buscando a ver quién les revira o quién se enfrasca con ellos en discusiones sin fin. No sé, lo profundo de la frase era que o estamos desesperados buscando algo físico, algo material, algo que nos satisfaga, algo que nos saque del encierro, del ocio, del aburrimiento, o buscamos en realidad lo espiritual, buscamos lo de arriba, como dice la palabra de Dios. No se enfoquen en las cosas de abajo, enfóquese en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Enfócate en lo trascendente, enfócate en Dios. Y era una oportunidad para hacer eso. Y todavía está la oportunidad sobre la mesa. Cada día, cada instante el Señor está allí esperando que tú te relaciones con Él, que te enfoques con Él, que le des paso en tu mente y en tu corazón, que te hagas consciente de que Él está allí, que no estamos solos, que no estamos abandonados, que no fuimos olvidados. Cristo murió por nosotros, pero Cristo vive, Cristo está vivo. El Espíritu Santo habita en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cristo ascendió a los cielos, pero dijo, les dejo el Consolador. Y luego Pablo en sus cartas dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de ese cuerpo. Luego la manera como se mueve Cristo en este mundo en crisis es a través de su cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo sino la iglesia? Todos nosotros los creyentes de Cristo somos el cuerpo y cada uno de nosotros somos sus miembros, y cada miembro tiene una función específica dentro del cuerpo. Como dice Pablo en algún lugar, la mano no puede hacer lo que hace el pie no puede hacer lo que hace el ojo, o el ojo no hace lo del oído. Cada uno tiene una función específica, y lo más hermoso es que el Señor también ha derramado talentos, o como la palabra lo dice, carismas. Carisma viene de caris, que es regalo, que es algo que no merecemos, pero que el Señor lo derrama sobre nosotros. A cada uno de sus hijos le ha dado dones, y de ahí viene, a veces cuando hablamos de talentos, de aquella parábola de los talentos, decía que a uno le dio un talento, a otro le dio 5 talentos, a otro le dio 10 talentos, pero hablaba era de dinero. Pero eso con el paso del tiempo, ese talento como moneda se convirtió en talentos como de habilidades de las personas para hacer algo. Pero en lo profundo del significado está que es algo dado, es un don, es un regalo. Ay, que el Señor a mí no me dio talentos, a mí no me dio nada, se olvidó de mí en la repartición de cerebros, dicen algunos. No, el Señor a todos, dice Pablo en la palabra, a cada uno ha repartido según su generosidad. Todos tenemos talentos. Más bien, si aún no los has descubierto, pedir al Señor que te revele cuáles son esos talentos. Y si ya sabes cuáles son esos talentos, pedir al Señor que te ayude a ahondar en ellos, a ponerlos a producir, que sean multiplicados. Y la única manera, la mejor manera de multiplicar esos talentos es ponerlos en acción. ¿Sí? Si tú tienes la habilidad de hablar, de predicar, pues hazlo. Si tienes la habilidad de escribir, pues escribe. Si tienes la habilidad de pintar, pinta. De hacer negocios, hazlos en el nombre del Señor. Si eres artista, eres músico, tienes esos talentos, ponlos delante del Señor, y Él sigue multiplicando lo que Él ha puesto en nosotros a nuestro cuidado. Y Él es misericordioso, Él es amoroso, y se encarga de que cada uno de nosotros
obtenga el beneficio que Él quiere que nosotros tengamos. Pero no se te olvide que también dice la palabra de Dios que Él ha puesto esos talentos para edificación del cuerpo. Es decir, no son solamente para tu gozo interior, para exaltar tu ego, sino que son talentos, son habilidades, son dones para bendición de los demás. Porque ahí es donde hay, digamos que la satisfacción personal, cuando tú ves que tu talento puede bendecir a alguien. Por ejemplo, Alba. Lena tiene habilidades en la cocina, no sé, habilidades para preparar cosas. Bendice a otros con esos talentos similares. En organización. Talentos de organización. Hay un reguero, hay un desorden, nadie sabe por dónde comenzar y llega ella en 10 minutos, pone todo perfecto, como jugando dominó, como jugando Lego, perdón. ¿Qué sé yo? O el talento musical que tiene el maestro Álvaro Ortiz, el talento musical que tiene Mateo. Más tarde pienso en qué talentos tengo yo, les digo. Entonces las crisis exponen nuestro corazón. Y alguien decía, es que tienes esos corazones, son malvados, son corazones malos. Pero hace unos días también les compartí acerca del corazón. El corazón del creyente, el corazón de aquel que ha sido regenerado, no el degenerado. El que ha sido regenerado, es decir, el que ha recibido el nuevo nacimiento, ha recibido un corazón nuevo. Amén. Luego, cuando se expone nuestro corazón en medio de las crisis, no es porque nuestro corazón sea malo, sino porque nuestro corazón se está enfocando no en donde debe estar enfocado, como lo veíamos el domingo pasado. Nos enfocamos en lo material, nos enfocamos en la carne y no nos enfocamos en la conexión que tiene nuestro hombre interior con el Espíritu de Dios. Amén. No es que nuestro corazón sea perdón la palabra, una porquería, porque nuestro corazón ha sido renovado. O sea, si somos una nueva creación, el Señor no nos creó por partes, el Señor creó todo. Somos una nueva creación y Pablo habla de ese ser interior, de ese hombre interior, de esa nueva criatura. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es pensar en dónde estamos colocando nuestro enfoque nuevamente, como dice la frase de Itiel Arroyo, o desesperadamente buscamos ahondar en el pecado, es decir, le damos gusto a la carne, o desesperadamente buscamos lo trascendente, buscamos a Dios, buscamos lo divino. Y en este tiempo entonces de actividad y de agitación política, la iglesia, los mismos creyentes han caído en esos sectarismos y en esa polarización, que lo que trae es división. Y por eso le coloqué el tema de este mensaje: ¿está dividido Cristo? Como el mismo Pablo lo pregunta en su palabra. Y Pablo habla en su palabra acerca de que él tenía obligaciones. Lo dice en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 14. Él dice: tengo obligación para con los cultos y para con los incultos. Tengo obligación, tengo deuda, soy deudor, dice en otra versión, para con los cultos y para los no cultos, para con los sabios y para con los torpes. En otras palabras, nuestro mensaje y nuestro testimonio tiene que abarcar tanto a los que ya conocen, tanto como los que no conocen, tanto los que han alcanzado sabiduría de Dios, como los que no han alcanzado la sabiduría de Dios, pero que piensan que tienen sabiduría, y es la sabiduría del mundo. Pablo habla de que los griegos, en este momento, en ese contexto, los griegos quieren el conocimiento cultural. Están hablando de las nuevas tendencias de la moda cultural y de la moda filosófica en aquel tiempo, cuando se reunían todos estos pensadores y todos estos personajes en la plaza, en el Areópago, se reunían allí en la plaza pública a disertar, a filosofar y a conocer las novedades, como dice la misma palabra. ¿Y qué decían los judíos? Los judíos estaban esperando señales, señales milagrosas. Por eso dice: los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría. Hoy en día más o menos es lo mismo. Los judíos están todavía esperando la señal del Mesías, que ya vino. Y la cultura greco-romana es la cultura occidental. Queremos sabiduría, queremos del conocimiento científico, el conocimiento tecnológico. El hombre quiere que le expliquen el porqué de las cosas. Y si no pueden explicar a Dios en un tubo de ensayo, entonces Dios no existe, y a mí demuéstremelo, como dicen los ateos.
como dice Richard Dawkins, no se puede experimentar a Dios, nadie me lo puede demostrar. Lo que se ha demostrado es la evolución, lo que se ha demostrado es la selección natural, lo que se ha demostrado es que venimos simplemente de una ameba primigenia, no sé cómo le podemos decir ahorita, de esos vocablos específicos sabe más el doctor Díaz. Por lo que que un día lo invitamos para hablar específicamente de eso. Pero esa es la realidad de hoy. Entonces tenemos una lucha, tenemos una obligación, dice Pablo. O sea, esa obligación no ha pasado. Han pasado 2000 años y tenemos la misma obligación. Para cultos y para incultos, para los sabios y para los torpes, de llevar el Evangelio. Amén. Y el Evangelio, como bien lo dice el torpe, el que está en el mundo fuera de Cristo, el griego, el del pensamiento racional, exige pruebas. Para él es locura, pero para nosotros, dice la palabra de Dios, para el creyente es poder de Dios, para el espiritual es poder de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a, así como Pablo dice, tenemos la obligación de llevar el mensaje, para que sean liberados de su propio yo, para que sean liberados de su escepticismo, para que sean liberados de su propia capacidad de organizar el mundo y su propia vida. Precisamente por eso, si la gente cree que un líder político o que un líder religioso los va a sacar de la ruina, los va a sacar de la mala racha económica, pues están equivocados, que los van a sacar de la inmunda, dicen por ahí. Están poniendo su confianza en una persona, están poniendo su confianza en un líder sectario, pero no están poniendo su confianza en el Dios del universo, que puede manejar o cambiar el corazón de tu líder, el corazón de aquella persona que está en eminencia. Entonces nuestro deber como cristianos, antes que ir a traer división y a traer sectarismo, lo que tenemos que traer es unidad, reconciliación, ser capaces de emitir nuestros juicios de valores, emitir nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestros pensamientos pacíficamente, con altura, con respeto, respetando el pensamiento del otro, sin oprimir, aplastar al otro, pero tampoco dejando que nos impongan otros pensamientos cuando tú lo tienes claro por la sabiduría que Dios te ha dado, por la revelación que Cristo te ha dado acerca de lo que Dios acepta y lo que Dios no acepta, obviamente. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13, Gálatas 5, versículo 13 al 15, Pablo está hablando acerca de la libertad. Pero ha venido hablando acerca de los que quieren judaizar a los gentiles, es decir, volverlos a preceptos, a mandamientos, a normas, es decir, en resumen, a la autojusticia, al autoesfuerzo humano. Y eso no ha pasado de moda, todavía sigue siendo lo mismo. Cuando nosotros queremos organizar nuestras vidas, organizar el mundo, organizar el país, a nuestras fuerzas y a nuestro modo, estamos olvidándonos de la capacidad de realizarlo con la sabiduría divina. En otras palabras, estamos ateniéndonos a la autojusticia. Pero mira lo que le dice Pablo a los Gálatas. Ustedes, hermanos, o sea, no eran paganos, eran creyentes. Oigan, hermanos, o sea, los que están en el día de hoy también, en medio de las divisiones y de las pugnas, son hermanos. Ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen esa libertad, ojo, como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple. Toda la ley en una palabra se cumple. Adivina cuál es. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí se resume toda la ley, lo dice él allí en Gálatas y en otro lugar también lo dice, creo que es en Romanos 13, no estoy seguro. Toda la ley en una palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes, y mire esta frase, si ustedes se están mordiendo y se están devorando unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. ¿En qué estamos cayendo hoy en día, muchachos? Hermanos míos, ¿estamos devorándonos, estamos mordiéndonos los unos a los otros a causa de los sectarismos políticos? Pero no está prevaleciendo el amor que supuestamente nosotros como creyentes debemos profesar, debemos demostrar. Ese debe ser el testimonio de nosotros. Amor, amar al otro, ponernos en los zapatos del otro,
entender cómo piensa el otro. Y si yo tengo un pensamiento o yo tengo una idea que yo sé que el Señor ha revelado, que yo sé que es de agrado del Señor, no puedo imponérsela, porque entonces estoy cayendo en lo mismo que caen en los países musulmanes, donde usted tiene que adorar a Alá sí o sí. Y si usted adora otra cosa, lo meten preso o lo desaparecen. Aquí no hemos llegado a eso. Espero que todavía haya un tiempo más en que tenemos libertad para asociarnos, libertad para adorar a Dios. Pero me decía Mimi esta mañana, precisamente por eso es que a veces también nos volvemos como frescos, laxos, porque como no es obligación, porque la misma libertad nos ha permitido que cada cual adore lo que le dé la gana, entonces se vuelve la adoración del yo, la adoración de lo que yo puedo ver o palpar o experimentar, que es lo que estaban experimentando también los griegos del primer siglo, y es lo mismo que hoy estamos viendo. Pero precisamente el Señor dice en su palabra que a libertad hemos sido llamados. Entonces hay que entrar en ese equilibrio entre lo que es la libertad que tenemos en Cristo, la libertad que tenemos nosotros para adorar a Cristo, la libertad que tenemos para proclamar su palabra, y no ir en el extremo del libertinaje, que ya es hacer lo que nosotros pensamos que es lo que nos merecemos, o que es lo que mi vida, a mi vida le agrada, o a mi parecer le agrada, porque precisamente eso es lo que trae el liberalismo. De eso hablábamos, creo que era el viernes. Por ejemplo, en cuanto al aborto, el aborto ha perdido la palabra, ha perdido como la semántica. Dicen el aborto y lo ven como una cosa como medio abstracta, pero si tú analizas qué es aborto, es matar a una persona. Abortar es asesinar a un individuo, asesinar un bebé. Como le decía la otra vez, la única diferencia entre un embrión, entre un bebé embrión y nosotros es tiempo. No hay otra diferencia. Es un humano como tú y yo, sino que tiene menos tiempo que tú, menos tamaño que tú, y está indefenso, a diferencia nuestra. Por lo tanto, lo podemos matar fácilmente, lo podemos desaparecer fácilmente, y digamos que casi nadie o pocos notarían la desaparición de un embrión. Pero entonces decimos, sí, el aborto. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, pero se olvidan de que dentro de su cuerpo hay otro cuerpo independiente, hay un individuo nuevo, hay una nueva vida que está creciendo dentro de tu vida. O sea, tú tienes dominio sobre tu vida, pero no sobre la otra vida que crece en tu cuerpo, en tu vientre. Tú no puedes deshacerte de eso, porque entonces estás viéndolo como si eso fuera parte de tu cuerpo, como si fuera un tumor, un nacido, como dicen en Colombia. Ese nacido, ese tumor, tiene nombre, se llama ser humano. Es un bebé en gestación. Es un ser humano con poco tiempo de vida. Se diferencia de ti que tú ya tienes años de vida. Y hay que respetar la vida humana. Hay que preservar la vida humana. Tu cuerpo, bueno, hay libertad para hacer con tu cuerpo lo que quieras. Te puedes cortar, te puedes tatuar, te puedes poner cosas, quitar cosas. Eso es libertad. Pero bueno, entonces el extremo de la libertad es el libertinaje, como se ha conocido. Es tratar de llevar al extremo lo que yo opino y lo que yo pienso. Y cuando hay mayorías que piensan entonces algo, o ya hay grupos humanos que piensan todo lo mismo, entonces hay que legalizarlo. Entonces, 20 millones de personas dicen que casarse el hombre con el hombre es lícito, es legal, hay que hacerlo porque 10 millones de personas están de acuerdo conmigo, entonces tenemos que legalizarlo. Si el día de mañana aparece una federación de papás que quieren violar a sus hijas, eso se llama incesto, que dice, me gustó mi hija, me casé con ella, y 20 millones aparecen, van a tener que legalizarlo entonces, porque eso es lo que nosotros pensamos, y tiene que respetar nuestro albedrío, tiene que respetar nuestra decisión. Si el día de mañana otros 20 millones de personas dicen que les gustó tener sexo con animales y quieren casarse con un burro, hay que legalizarlo porque 20 millones de personas, ya hay un grupo haciendo presión en el establishment para que sea legalizado. Y nosotros como cristianos, nacidos de nuevo, con la mente de Cristo, estamos diciendo, por favor, eso va en contra de lo que Dios acepta, de lo que Dios ordena, de lo que Dios dice que está bien.
Por eso es que el cristianismo, o mejor, por eso es que el cristiano tiene que salir a decir no, a decir momento, a decir espera, voy a avanzar. Porque si nos ponemos simplemente a pelear por sectarismos, pero no emitimos los juicios correctos de valor, guiados por el Espíritu Santo, entonces lo que estamos haciendo es creando más división, creando más separación, más extremismo, más polarización. Yo le pido al Señor que nos dé la sabiduría como iglesia, como creyentes, para ser instrumentos no de división, sino de unidad, instrumentos de paz, de reconciliación, instrumentos de transformación de las mentes y los corazones, porque al fin de cuentas el que transforma es el Espíritu de Dios. Amén. O sea, la persona puede decir lo que quiera, puede tener los pensamientos que quiera, y puede ir hasta el psicólogo, el psiquiatra, y tú puedes agarrarlo y obligarlo, cree en el nombre de Jesús, cree, pero nadie va a hacerlo hasta que no tenga un encuentro con el Espíritu de Dios. Ni las leyes. Ni las leyes tampoco lo pueden obligar, porque mira que lo que hace la ley desde el principio es brotar más, hacer florecer más el pecado. Y les voy a decir algo que no les va a gustar a muchos, pero por ejemplo, si ustedes van a buscar las estadísticas de abortos en este país, van a ver que la tendencia en el aborto durante el gobierno de Barack Obama fue más baja que durante los gobiernos republicanos. ¿Pero cómo así? Sí, porque durante ese tiempo se les dio, en ese periodo de tiempo se les dio más apoyo a aquellas mujeres que estaban en problemas, mujeres solteras que habían quedado embarazadas, para darles apoyo en el sistema de salud para que buscaran qué hacer con el bebé. Mientras que la represión de no abortar, simplemente por llevar la contraria, decir claro, es ilegal, pero no buscan una solución, lo que hizo fue aumentar la tasa de aborto. Lo que quiere decir que la ley no siempre ayuda. En otras palabras, la libertad hace más que la ley. Hay que ponerse a pensar en eso. La opresión y la obligación lo que hace es exacerbar la conducta opuesta. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios, en el capítulo 1, el apóstol habla otra vez le está hablando a sus hermanos en la iglesia de Corintio, en el versículo 10 hasta el 13. Y eso fue lo mismo que colocaba yo en mi muro del Facebook. Porque está hablando de la división y está hablando del sectarismo, pero está invitando a los hermanos a que hagan todo lo contrario. Y es mi invitación también, porque pienso que es de parte del Señor. Pues el Señor nos está hablando de la palabra y lo ha puesto en mi corazón. Por algo creo que lo ha puesto. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo. En otra versión dice que anden en armonía. Pero lo que hemos estado haciendo es en desacuerdo. El sectarismo trae desacuerdos. La forma de pensar trae desacuerdo. Debemos pensar que la fuente de nuestro acuerdo y de nuestra armonía es Cristo. No debemos perder el enfoque de quién hemos creído y de lo que Él ha hecho en nuestra vida y de lo que Él ha puesto, que ha derramado, que es su Espíritu Santo. Debe haber acuerdo entre nosotros, como decía algún político en Colombia, perdón que hable de Colombia, el acuerdo sobre lo fundamental. Debemos estar de acuerdo en lo fundamental, en los fundamentos de su palabra, en los fundamentos del Evangelio. Y la libertad permite que haya divergencias en nuestro pensamiento. Hay libertad para votar por este o votar por este, a ser seguidor de aquel o seguidor de aquella. Esa es la libertad. Pero cuando tomes las decisiones de seguir aquel o seguir aquella, piensa también en dónde está el acuerdo según los principios que Dios ha puesto y según la paz que el mismo Espíritu Santo pone en el corazón de cada uno. Y no impongas ni no pisotees y no destruyas los principios y los argumentos del otro, simplemente respétalos, pero también expresa los tuyos con altura, con respeto, con amor, dice Pablo.
que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. La palabra allí es cismata, de donde viene la palabra cisma. Cisma, que es ruptura, división. El cisma de la iglesia que hubo en el siglo XI, cuando se dividió la iglesia de Oriente y de Occidente, es el cismata, una división, una separación. Y dice aquí que no haya esos cismas entre ustedes, porque es que las diferencias son que es que gente ya ni se puede volver a hablar, ya quedan de enemigos. Los desanos. Sí, me desamigan, en el Facebook ya no te quieren ser amigos, te desamigan. Porque piensas diferente al otro, pero por la manera como se lo dijiste, no sé, o porque no toleras que el otro piense en contravía a lo que tú piensas. Y lo que hay es división. Y qué pereza que por sectarismos políticos entonces que se creen enemistades entre los mismos creyentes. Lo que Pablo dice es que no que no haya divisiones entre ustedes, sino que, dice, continúa, que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y allí la palabra que él usa en el original es nous y nomé, de gnosis, sentir y parecer. Y el nous es la capacidad, es el sentir, que dice allí, es la capacidad dada por Dios de pensar. En otras palabras, el pensar de nosotros no es el pensar de cualquier persona. No puede ser el mismo pensar de aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Amén. Nuestro pensar ha cambiado. Y dice aquí en el diccionario de Thayer, que es el diccionario original del griego en el Nuevo Testamento, dice, en creyentes, dice, el órgano, ese nous, es el órgano receptor de los pensamientos de Dios a través de la fe. Ponle atención. La capacidad de recibir los pensamientos de Dios por medio de mi fe. Eso es lo que implica esa palabra sentir en este caso. Tengan ese mismo sentir, ustedes tengan esa misma capacidad de recibir los pensamientos de Dios en sus corazones. Y luego dice, y un mismo parecer, la palabra es nomei, que quiere decir intención, opinión, juicio. Dice, consecuencia, ese juicio, esa intención y opinión o ese parecer es la consecuencia de una relación activa con alguien o es el directo resultado del conocimiento de alguien, porque ahí viene la palabra nomei, de ahí viene gnosis, de donde vienen los gnósticos que hablaban del conocimiento más que de la relación espiritual. Ellos hablaban de un conocimiento material, pero en este caso está hablando del conocimiento a consecuencia de una relación activa. ¿Y cuál es la relación activa que tenemos nosotros como creyentes? Una relación activa con Dios por medio del Espíritu Santo. Luego nuestro juicio, nuestra intención y nuestra opinión debe ser el fruto de nuestra relación con Cristo. Nuestra opinión y nuestra intención debe ser el fruto de un conocimiento de Dios. Pero si nosotros como creyentes no estamos ahondando en nuestros pensamientos con Dios, no estamos ahondando en nuestro conocimiento de aquel que adoramos, estamos siendo presa de vientos de doctrina, vientos de opinión. Por eso dice, ese nomei es la consecuencia de una relación activa, no pasiva, activa y directa con alguien, en este caso con el Espíritu Santo. Decía Itiel Arroyo al principio que en esos momentos de crisis o buscamos mi carne, satisfacer mi carne, o con desespero busco lo trascendente, con desespero busco lo divino. En otras palabras, busco fortalecer mi relación con Dios, ser consciente de que ahora soy una nueva creación, soy consciente ahora de que el Espíritu de Dios habita en mi interior. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, en el verso 14 y 16, y allí vuelve a aparecer la palabra nous. Dice, porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque son necedad, son una tontería, son una locura. Y eso es lo que pasa para aquel que está desconectado de Cristo, es decir, para el no creyente. Pero nosotros, dice, tenemos el Espíritu de Dios.
Y dice después, ¿quién ha conocido la nous del Señor? Mas nosotros tenemos la nous de Cristo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Nadie. Pero nosotros como creyentes tenemos la mente de Cristo. Amén. Ahí viene otra vez esa misma palabra, la capacidad dada por Dios para recibir los pensamientos que Él derrama sobre nosotros por medio de la fe. Esa es la mente de Cristo, esa misma capacidad que nos da la conexión que tenemos con Dios. Eso es lo que nos permite a nosotros estar en un mismo sentir y en un mismo parecer, Amén. porque todos estamos conectados con la misma fuente. Estamos como con una extensión, como esa extensión que tengo allá atrás que conecta una lámpara, el otro bombillo, el teléfono, el ventilador. Todos esos están conectados, todos esos están haciendo cosas diferentes, pero están conectados a una sola fuente. La electricidad en este caso. En este caso todos nosotros estamos conectados a una sola fuente, que es el Espíritu de Dios. Amén. Estoy entonces enfocándome, estoy buscando fortalecer mi conexión con el Señor. Porque si mi conexión con el Señor se fortalece, es fácil que tanto la lámpara como el ventilador y el celular estén de acuerdo. En este caso, la lámpara, el celular y el otro, el ventilador, están de acuerdo en que están colaborando en que esta transmisión sea exitosa. Amén. Es en lo posible, con todos sus defectos. Pero todos están de acuerdo, con una función específica, transmitiendo una misma o conectados desde una misma fuente de poder. Y nosotros también estamos conectados a una misma fuente de poder. Pero la lámpara no puede sentir envidia del celular. Pero la lámpara no puede sentir envidia del celular, Sí. como decía hace un rato. Porque cada uno ha sido diseñado con una función dentro del cuerpo. Amén. El pie no es el brazo no es el ojo. Todos tienen una función. Pero todos están haciendo parte del cuerpo de Cristo. Y lo que dice al principio del pasaje es: les ruego, por favor, hermanos, pónganse de acuerdo, no haya divisiones, sean del mismo nous y del mismo nomei. Porque he sido informado, y acá sigue acerca de los chismes de viejas, ¿no? Eso todavía funciona. He sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé. Hay gente de una señora Cloé, no sé si era señora o señor, pero era, me imagino que la informante, que hay discusiones entre ustedes, y me refiero a que cada uno de ustedes está diciendo: yo soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolos, y otro: no, yo soy de Cefas, o sea, de Pedro, y otro decía: no, yo soy de Cristo. Y pregunta hace este interrogante, que es el interrogante del tema de hoy: ¿está dividido Cristo? ¿Acaso? ¿Acaso fue Pablo o Cefas? Agregaría yo. ¿Acaso fue Trump crucificado por ustedes? ¿Acaso fue Biden crucificado por ti? ¿Acaso fueron los republicanos los que fueron a la cruz por ti? ¿Acaso fueron los liberales que fueron a la cruz por ti? ¿O fueron bautizados en el nombre de Trump? Acá está diciendo Pablo. Cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo. ¿Fueron bautizados, crucificados por el nombre de Pablo? ¿Bautizados en el nombre de Pablo? ¿Estamos bautizados o crucificados con Cristo? Amén. Bautizados en el nombre de Cristo. Y mira que Pablo, aquí entendemos por qué Pablo dice más adelantico: por eso es que yo no quise bautizar a nadie. Amén. Porque a mí Dios no me envió a bautizar a nadie, a mí me envió a predicar el evangelio Amén. de Cristo y este crucificado. Bueno, ya bien, está bien. Bauticé a Epifanio y a Estefanas, y no me acuerdo que haya bautizado a nadie más. Porque eso es para líos. Porque es para... no, a mí me bautizó el apóstol, profeta de las naciones. Luego entonces yo tengo más autoridad que tú, que te bautizaste en una bañera por allá en una iglesia de barrio, o algo así. Porque yo no quiero que me sigan a mí, que digan que entonces tienen la unción mía, o que yo soy el que... Sino Cristo Aleluya. es el unificador. Amén. Cristo es el que transforma. Cristo es el que murió por ti en la cruz Amén. y resucitó para traer vida y para traer reconciliación con Dios, para traer paz en tu corazón, para traer perdón y la capacidad de perdonar y la capacidad de sentir amor y compasión por el otro.
Por eso nosotros como cristianos, lejos de ser sectarios, lo que tenemos que hacer es unificadores. Porque la verdad, el único que puede transformar ahora pues, al presidente Biden, pues es Cristo. Amén. Y si Él está allí ahora es porque Dios así lo quiso. En una parte de la palabra, ayer lo vi pero se me olvidó anotarlo, dice que hasta el malvado ha sido Pues, puesto para un día con un propósito Sí. por Dios. amén. Judas apareció allí con un propósito. El sol sale sobre justos e injustos también. Exacto. El sol sale para justos y para injustos. Romanos 13, en el capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Y fíjate que está Pablo, ¿en dónde está Pablo? ¿Está en una nación libre? No, está en una nación oprimida. Porque ¿qué era lo que vivía Pablo y que vivía Judea en ese tiempo? Era una provincia romana, oprimida por el imperio, acosada por los impuestos altos, por un gobierno opresor que medio toleraba la religión judía, pero cuando se le acaba la piedra iba allá y acababa con quien quería. Y así pasó en el año 70, ya dijo: no más judíos, vamos a acabar con ese templo y vamos a acabar con esa revuelta y con esta gente insurgente. Y envió allí al general Tito, tomó Jerusalén en el año 70, destruyó el templo, saqueó el templo y se acabó su guachafita. Y con la persecución, gracias, la iglesia fue fortalecida. Y decíamos esta mañana, la iglesia está muy cómoda. Amén. La iglesia está tan cómoda que no quiere salir a predicar, no se quiere expandir, sino que está: ay, no me toquen mi confort, no me toquen mi equilibrio. Sí, hay que, está qué horrible presidente, sí, la libertad, sí, que esto, pero no actuamos tampoco. Solo palabras, solo tilín, tilín y nada de paletas. Y fíjate lo que está pasando en China. En China la iglesia está más activa que nunca. La iglesia underground, porque el gobierno los tiene prohibidos y si aparece alguien, el gobierno los pilla, los mete presos y los que aparecen no vuelven a aparecer. Los desaparecen. Entonces la iglesia se reúne en lo secreto, como en las catacumbas de hace 2000 años. Sí. Y allí ha florecido una iglesia en China, pero aquí, donde hay libertad, entonces se vuelve cómoda, como nadie me chuza, como cuando chuzan el avispero. Nadie me chuza, entonces no salgo, yo digo: uy. De domingo. Tenemos que empezar a preguntarle al Señor entonces cómo podemos ser más incisivos, y como me ponía en el corazón el domingo pasado, ser ofensivos. Amén. Y no complacientes, porque ese es nuestro problema. Ay, yo no quiero ofender, que dirán, o peor aún, si ahora dicen que por la pandemia es prohibido predicar porque estamos todos contaminados y vamos a contaminar a nosotros, nos van a fregar. De un momento a otro puede pasar también que los de Facebook digan: no más cristianismo en nuestras redes, solo aceptamos la nueva era. Y ojalá, a ver qué nos inventamos para traer las buenas nuevas afuera. Nos toca salir a las calles con un megáfono o a grito herido, Amén. como hace 2000 años. No sé. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Luego, hoy, Dios bendiga a mi presidente Joe Biden. Amén. Ay, Dios mío. Pues aquí dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Amén. Porque no hay autoridad sino de Dios. Amén. Y las que existen por Dios son constituidas. Versículo 1. Y fíjate que son los romanos, el opresor, que está acabando allí, molestando, quitándole sus recursos con los altos impuestos, pero dice: por Dios son constituidas. Para este tiempo ha sido levantado este nuevo líder. Vamos a ver por qué Dios lo permite. Vamos a ver qué quiere hacer Dios. Preguntémonos más bien: ¿qué quiere hacer Dios con nosotros? Amén. ¿Qué quiere hacer Dios con Él en este instante histórico, en este momento y hora de la historia de los Estados Unidos y del mundo? Entonces, nuestra oración, ¿a dónde debe ser dirigida? A Él, A bendecir.
Ay, es que ahora va a traer el liberalismo, ahora va a aumentar el aborto, ahora los gays. ¿Desde cuándo usted? Romanos 1, capítulo 1, que no lo traje aquí, ya dice: el hombre se le ha revelado la realidad de Dios, es palpable, es consciente, la creación se lo demuestra, pero el hombre ha decidido ignorar lo divino. Y luego en la mitad del capítulo dice: se han encendido en su lascivia unos con otros, las mujeres perdieron su uso natural, los hombres se encendieron en lascivia sexual los unos con los otros. Hace 2000 años. Son desde ahorita que hay que, por culpa de los liberales, es la depravación del corazón humano, queridos. Desde antes, Desde Noé, desde la perversión, pues mejor dicho, desde la caída. Amén. Porque por eso vino la caída por el pecado, y entra el pecado y destruye la verdadera imagen, como dicen los teólogos, de imagi Deo, la imagen de Dios que ha sido puesta en nosotros, ha sido distorsionada por el pecado. De eso hablamos hace como 3 meses. Por tanto, fíjate esto, y entonces ahí puede decir uno: ay, ay, ay. Por tanto, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Mejor dicho, los rebeldes se están oponiendo a lo ordenado por Dios, a los que resisten esa autoridad. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, Amén. sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para el bien. ¿Un ministro de quién? De Dios. De Dios. Oh. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y la espada en este entonces, de los tiempos de Pablo, era que el que se portaba mal, la espada le cortaba la cabeza. Pero la espada no es para que hacerle cosquillas. La espada era que lo decapitaban. Y a los criminales más bajos y malos los crucificaban. Pues es ministro de Dios, no en vano lleva la espada, es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Y está hablando de los romanos. Pero él esperaba que los creyentes fueran ciudadanos de bien. Él esperaba, y todavía el Señor espera, que los creyentes seamos ciudadanos ejemplares. O sea, tiene que notarse, Amén. no en el sectarismo ni en el divisionismo, sino nuestro enfoque en lo supremo, como dice Chambers, nuestro enfoque en lo divino y trascendente, como dice Itiel Arroyo. ¿A dónde está enfocado tu corazón? Como dice el pastor Memo. Amén. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino por causa de tu conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, dice Pablo. ¡Oh! Y era el impuesto que tenían que pagar, y los malditos enviados del IRS de ese entonces, que eran los publicanos, eran los que cobraban los impuestos y eran odiados por los judíos. Y Pablo le dice: paguen, hermanos. Pues por eso ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a eso. Wow. Paguen a todos lo que deban. Paguen a todos lo que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Como decía la vieja versión, al que honra, honra. Cuando le dijeron al Señor Jesucristo, hablando nuevamente de la imagen de Dios: oye, Señor, mira esta moneda. ¿De quién es esta imagen? Del César. Les dice el Señor. Le dicen ellos: del César. Entonces dice: denle a César lo que es de César, y denle a Dios lo que es de Dios. O sea que no les dijo que no le pagaran a César lo que le correspondía. Y era Jesús. Jesús decía: tienen que pagar impuestos, qué pena. Eso es lo que está, ese es el establishment de ahora. Habrá un momento que cambiará, pero por ahora no. Pero a Dios hay que darle lo que es de Dios. Quieran darle lugar. Lo que quiso decir, que nos lo aclaraba muy sabiamente Robin Zacharias, acerca de la imagen que hay. La imagen de Dios eres tú. Amén. Tú debes darle la adoración a Dios, porque tú eres imagen de Dios. Y cuando yo veo a alguien, mi hermano, el otro ser humano es una imagen de Dios. Y a esa imagen de Dios yo le doy, ¿qué es lo que merece? ¿Qué le debo a él? Respeto, dignidad, protección de su vida.
amor, compasión y todo lo que el Señor dice que tenemos que hacer con la imagen de Dios, con el prójimo, en otras palabras. El amor. Romanos 13, como les dice hace un rato, lo vuelve a repetir. No deban a nadie nada sino el amarse unos a otros. Porque, entonces, Romanos 13, 8, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Amén. Porque esto, 2 puntos, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, 2 puntos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo. Ahí está el resumen de la ley y de los preceptos del decálogo y de los 613 preceptos que aparecen en la Torá. Ama. Y mi capacidad de amar viene de mi conexión sobrenatural con el Espíritu de Dios. Amén. Ese ser regenerado tiene la capacidad de amar con el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? Si mi corazón se enfoca en mi yo, si mi corazón se enfoca en lo bajo, en lo terreno, en la carne, dejo de hacer lo que soy capaz de hacer. Me estoy resistiendo yo voluntariamente por darme gusto al yo, a la carne, a consentirme y a consentir lo que el mundo dice y no a consentir y amar lo que Dios dice que ame. Yo tengo la capacidad de amar, pero yo mismo soy que me resisto a amar. No te amo más. Perdóname, no quiero. Perdóname primero, pídame perdón primero. No quiero. No, hasta que no. Ámame tú primero a ver si yo te amo después. O algo así. Pero la capacidad de amar viene del Señor. Amén. Y esa, yo decido si la ejerzo o no la ejerzo. Yo decido si soy incendiario o apagafuegos. Amén. Si soy divisor o multiplicador, multiplicador. El amor no hace mal al prójimo. Versículo 10. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Lo dice 2 veces. El amor es el cumplimiento de la ley. Pero, pastor, y voy terminando ya casi. Hay veces que esas autoridades nos obligan y nos instan a hacer cosas que a Dios no le agrada. ¿Ahí qué vamos a hacer? Bueno, allí entonces viene, como dice Pablo, o como ya lo dije, tu conciencia y tu conocimiento de la mente de Dios. Si somos de un mismo sentir y un mismo parecer, nosotros sabemos qué es lo que a Dios le agrada y lo que no. Y si no lo sabemos todavía, pues ahondemos en su conocimiento. ¿Qué es lo que el Señor nos está mandando aquí? O nos está rogando en el primer versículo, en 1 Corintios, lo que leímos al principio, 1:10. Y entonces voy a leer el pasaje de Hechos, el capítulo de Hechos 3 y 4, no todo, sino un fragmento. En el capítulo 3 de Hechos, previamente Pedro y Juan se han encontrado con un lisiado, un paralítico, a la puerta del templo, una puerta que llamaban la Hermosa, el templo de Jerusalén. Y resulta que Pedro y Juan se encuentran con el lisiado los mira a ver si le van a dar plata, pero ellos, fijando su mirada en él, le dicen: yo no tengo oro ni plata, más de lo que tengo, eso te doy. Levántate y anda. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano, lo agarró y lo levantó y se puso en pie y quedó sano. Y entonces empiezan las autoridades a decir: ¿qué pasó aquí? ¿Estos qué están haciendo? Y lo llevan al concilio, decir: uy, ¿ustedes qué es lo que están haciendo? Eso está prohibido, me están creando revueltas, me están haciendo desorden. ¿Qué es lo que podría pasar hoy, 2000 años después? Usted está predicando la palabra, usted me está creando aquí revueltas, porque puede llegar ese momento, llegará la persecución y llegará la oposición del reino o del sistema del anticristo, en mayor o menor escala, en mayor o menor opresión, digámoslo así. Y acá dice Pedro, en el versículo 16 de Hechos 3, por la fe en su nombre, y este me pareció tan tremendo, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre
a quien ven y conocen. Era el lisiado que llevaba años allí, tirado en la puerta pidiendo plata. Lo que ha fortalecido a este hombre es el nombre de Jesús, por la fe en el nombre de Jesús. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Why? La fe que viene por medio de Jesús. Cuando Pedro le dice al tipo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, en ese instante lo agarra de la mano y el tipo dice, pues yo sí me paro porque es en el nombre de Jesús, yo creo. Y fue sano. En el nombre de Jesús. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, hablando del concilio, los que los tienen allí presos, ¿no? Lo mismo que sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debía padecer. Y en Hechos 4, en el capítulo 4, del versículo 17 en adelante, allí las autoridades, el gobierno del momento les prohíbe predicar. Y dicen ellos, en el versículo 17, pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo este asunto de que están por ahí sanando gente y predicando cosas raras, para que no se divulgue más esto, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre, en el nombre de Jesús. Y versículo 18, cuando los llamaron les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Entonces allí está el punto de inflexión y de unidad. Porque sí puede llegar un momento en que la autoridad que por Dios ha sido establecida va a hacer o va a obligarte a hacer algo que está en contra de lo que Dios aprueba. Entonces el hecho de que digan que el aborto es legal en cuántos estados no quiere decir que entonces lo aprueba Dios. Ah, es que el aborto es legal. Y los muchachos y los jóvenes dirán es legal, hagámoslo. Es que la unión de dos hombres o de dos mujeres es legal. Esa familia es legal porque lo han declarado legal en el gobierno. Pues nosotros o vamos a ser complacientes o vamos a ser ofensivos con el evangelio. Ahí está el punto. Porque nosotros no podemos dejar de decir, dice Pedro, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque tú y yo no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque tú y yo no podemos dejar de predicar lo que el Señor nos ha mostrado. Porque aquí no podemos dejar de hablar y de decir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón que debemos seguir diciendo. Y lo seguiremos diciendo. Y lo seguiremos predicando mientras sea posible hacerlo. Debemos obedecer a las autoridades entonces mientras no vayan en contra de la voluntad de Dios, como prohibir la predicación del evangelio, o en el caso del aborto o el matrimonio gay, que son legislaciones que van en contra de lo que Dios establece. No por ser declaradas legales por el gobierno quiere decir que no aceptables son ante Dios y por ende aceptables ante los creyentes. Romanos 15, versículos 5 al 7 dice: que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Mira qué chévere este versículo 6. Para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen a Dios y al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que con un solo corazón y con una sola voz. Está hablando nuevamente de la armonía, de la unidad del sentir y el parecer. Un solo sentir, un solo parecer. Por tanto, versículo 7, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Entonces miren aquí cómo Pablo recuerda y reafirma aquí la obra unificadora de Cristo entre los creyentes. Vivir en armonía debería ser una consecuencia de ser hijos de Dios y portadores del Espíritu Santo.
así como Cristo te aceptó, dice aquí, acéptense mutuamente, como Cristo te aceptó. La aceptación divina es un modelo para ti y para mí. Es un modelo para los creyentes, la aceptación. Así como Cristo me aceptó, así como Cristo te aceptó, acéptense mutuamente. Termino entonces con Efesios 1, 5, 6, que es allí donde habla de esa aceptación. Dice en Efesios 1, versículos 5 al 6. En amor, está hablando del Señor, de Dios, en amor nos predestinó, mira qué lindo, para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En la versión Reina Valera decía que hemos sido aceptos en el amado. O sea, la impartición de la gracia gratuita, porque aquí habla de gracia gratuita, o sea, habla de una redundancia, o sea, así de tremenda es la gracia. Es favor gratis, favor inmerecido que el Señor derrama sobre nosotros en el amado. O sea, nuestra aceptación viene de la gracia superabundante, increíblemente maravillosa de Cristo, derramada sobre nosotros, de Dios, derramada en nosotros por los méritos de Cristo. Somos aceptados en el amado. Si estamos en Cristo, hay aceptación, y esa aceptación es ejemplo para que nosotros también seamos inclusivos con aceptando los hermanos creyentes. Está hablando de los hermanos, sean de otras vertientes políticas o denominacionales, que eso no nos separe, pero en la medida en que nosotros somos de un mismo ser y parecer, en la medida en que profundizamos en el conocimiento, como dice aquí, de la gnosis de Dios, esas divisiones van a ir diluyéndose. Amén. Incluso esas denominaciones tienen que caer. Amén. Porque cuando Cristo vino no dijo, no, si ustedes van a ser pentecostales, ustedes neopentecostales, ustedes van a ser calvinistas, ustedes van a ser trompistas, ustedes van a ser hernandecistas. No, ustedes van a ser de Cristo. Amén. Y estamos Amén. en Cristo. Amén. Porque en Cristo ya no hay, dice en algún lugar que no lo traje, ya no hay ni varón ni mujer, ya no hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, sino uno solo en Cristo. Amén. El unificador universal, el unificador de todas las eras, Jesús, Amén. el Cristo, nuestro Señor. Y al tomar el vino hoy, al tomar el pan, estamos proclamando una vez más, como dice Pablo, esa unidad, ese sacrificio del Cristo para traer aceptación divina, para traer esa justicia de Dios. Ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Somos uno en Cristo. Y así como somos uno en Cristo y Cristo es uno con el Padre, entonces somos uno con el Padre. Hoy, al tomar este vino, al compartir el vino, al compartir este pan, que en el nombre de Cristo cesen las divisiones y los sectarismos en tu corazón, en tus familias, en nuestras familias. Que reconozcamos nuestro error, nuestro sesgo, nuestro orgullo, y podamos humillarnos en la presencia del Señor, del Espíritu de Dios. Que podamos tener el valor, como decía la vieja versión, el denuedo de proclamar la verdad, así sea costosa. A los primeros apóstoles les costó la vida, son llamados mártires. Que el Señor nos dé la fuerza, el valor, el coraje, proclamar su verdad, incluso ser capaces de ir al horno de fuego. Amén. Por Él. Porque yo recibí lo mismo que hoy les transmito, dice Pablo, que la noche en que el Señor iba a ser entregado tomó pan y dando gracias lo partió, se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman porque este pan es mi cuerpo que es partido por ustedes, mi cuerpo roto por ustedes.
cuerpo que se hizo pecado, su cuerpo santo, puro, para que nosotros seamos limpios, justos como Él. Y al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tantas veces como la tomen, háganlo en memoria de mí. Y hoy lo hacemos una vez más, en memoria de lo que tú hiciste. Tomamos el vino y comemos el pan en memoria de la victoria de la cruz. Reconocemos y recordamos que moriste por nosotros y resucitaste por nosotros para traer vida eterna, reconciliación, perdón y justicia para siempre, sanidad. Los que aún están enfermos, debilitados, dice él, hay algunos que de ustedes están debilitados y otros duermen, porque no supieron discernir la realidad de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Ha traído victoria sobre el pecado, ha traído victoria sobre la muerte, ha traído victoria sobre el dolor, sobre la enfermedad. Aceptamos y recibimos por fe esa provisión de sanidad, de libertad, de perdón, de unidad con el Padre por medio de tu Espíritu, de aceptación total y absoluta. En el nombre de Jesús. Amén. Poderoso Dios, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. Amén. Gracias por estar sintonizados. Todos los que nos vieron por allí, Dios los bendiga. Compartan esta palabra, esta transmisión por sus redes. Pónganle like. Y no se olviden de aportar con sus ofrendas, sus donaciones a este ministerio. No para que Dios los bendiga, sino porque ya fueron bendecidos por la palabra de libertad. Un corazón generoso, para que podamos continuar haciendo estas transmisiones, para que podamos seguir adelante con el ministerio. Es una bendición conocerlos, tenerlos allí conectados. Nos vemos el próximo domingo a las 10:30. Bendiciones, gracia y paz.